Amigos televidentes, bienvenidos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno y cordial a todos los que nos ven y siguen esta reflexión todos los días. Lo que yo hago es apologética, muchachos. Es reflexionar sobre la palabra de Dios, escudriñar las escrituras y darle a ustedes la interpretación de la palabra misma. Una de las cosas que debemos ser muy prudentes es no dejarnos guiar por una persona que no sepa la palabra de Dios y que por su propia interpretación privada termina tergiversando la palabra de Dios, y dice la palabra misma que esas personas, en vez de buscar su salvación, se están ganando de su propia condenación, pues han malinterpretado las palabras de Dios. Por eso es muy importante dejarse guiar de quien sepa la palabra de Dios. Perdónenme si yo me jacto de esa situación, pero la verdad es que yo me estoy viendo los videos del Padre Luis Toro y de ellos me estoy dejando guiar en apologética para entenderla, comprenderla, escudriñarla, y por eso hoy día me lanzo a esta situación de predicar la palabra de Dios y dárselas a entender tal y cual está escrita en la Biblia. Un católico bien instruido jamás será protestante, pero un católico ignorante a futuro seguro protestante, porque la palabra de Dios no le ha llegado con la luz suficiente para que la logre entender y comprender. Por eso un católico bien instruido jamás se volvería protestante, y es el caso mío, y por ello hoy predico la palabra de Dios con toda la certeza de que el Espíritu Santo me está guiando y que lo que les estoy diciendo no es palabra de César Arias, sino que es palabra de Dios, porque está escrito: cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, y hasta la última tilde y coma de la palabra se cumplirá. Ese es el dicho. Y otra cosa que dice Jesucristo es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es a través mío. Y otra palabra que dice es: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. Con esas tres frases ojalá ustedes las logren entender, para que entiendan que un católico bien instruido jamás se volvería protestante, jamás de los jamases. Un católico ignorante, seguro protestante. Y de eso es lo que abundan. Por eso vemos a personitas que van a otras iglesias, que porque creen que Dios está en cualquier iglesia. Y eso es un católico ignorante. Un católico que está buscando a Dios en otras iglesias, que porque cantan, aleluyan, alaban, glorifican a Dios muy bonito, creen que ahí está Dios, y están equivocados, totalmente equivocados, porque en la única parte donde usted encuentra a Cristo resucitado es en la Iglesia Católica a través de la Eucaristía. Usted lo va a buscar en otra parte y no lo encuentra. Vamos a leer la palabra de Dios y les voy a dar razones por qué todo lo que estoy diciendo está escrito en la Biblia. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Hechos 6, del 8 al 15. No lograron hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. En aquellos días Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y viniendo de improviso lo agarraron y lo condujeron al Sanedrín, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el lugar santo y la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dio Moisés. Todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron su mirada en él, y su rostro les pareció el de un ángel. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús.
Comenzamos a vivir una situación en los Hechos de los Apóstoles donde los mismos apóstoles van a ser perseguidos. Ya Jesucristo se los había advertido: a ustedes los perseguirán, a muchos los matarán, pero ustedes, mientras permanezcan en mí, nada les pasará. Y la mayoría murieron azotados. Pedro murió crucificado, Pablo murió decapitado, y la mayoría fueron asesinados. Y como que Jesús, que mientras permanezcan en mí no les va a pasar nada, pues sí los mataron, pero dicen, nada más pueden hacer, nada más pueden hacer. Vendrán a disfrutar del reino de los cielos todos esos discípulos. Pues Esteban es uno de ellos. Esteban ya estaba convencido y creía fervientemente en Jesús. Él vio la resurrección, él participó de la resurrección, él estuvo ahí cuando Jesús se les presentó en el medio y cuando Jesús les sopló el Espíritu Santo y se los entregó a cada uno de ellos. Este Esteban es el primer mártir de la Iglesia Católica, es el primer mártir, y Esteban va a ser juzgado como todos los discípulos iban a ser juzgados. Pues bien, este Esteban dice cosas que ellos no eran capaces de entender y se maravillaban de la sabiduría con que él hablaba. ¿Por qué hablaba con tanta sabiduría y con tanta efusividad Esteban? Porque Esteban recibió de su maestro Jesús durante 3 años la doctrina que debían enseñarle a todos los hombres del mundo entero, y por ello ellos quedaban maravillados de ver todo lo que este Esteban sabía. 1. Recibió el conocimiento, la doctrina de Jesús, y Jesús les dio una orden: vayan, enseñen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Esa es la orden de Jesucristo, y por eso Esteban tiene tal conocimiento. 1, por conocimiento. 2, porque Jesucristo les había dicho: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque así vendrá el Paráclito, el Espíritu que les enseñará la verdad, incluso de lo que yo no les he dicho, de lo que yo no les he transmitido, ustedes la dirán. Y ese Esteban es un hombre cargado de tal fe y de tal conocimiento que todos quedaban: tal sabiduría no la entendemos. Y entonces, como no la entendían, llenos de rabia y de envidia, deciden crear un juicio falso. Consiguen testigos falsos para poder ajusticiar a Esteban. Esto fue lo que yo les dije al principio, que un católico bien instruido jamás, como diría James Rodríguez, jamás se volvería protestante, jamás de los jamases. Pero un católico mal instruido, un católico ignorante, seguro protestante. Vamos a preguntarle a todos esos testigos de Jehová, adventistas y todos ellos, si conocen la doctrina de Cristo en la Iglesia Católica y solo seguían a unas estupideces. Es que la Iglesia Católica es idólatra, tiene imágenes. ¿Qué bobada es esa? Es que un sacerdote no tiene poder para perdonar pecados. Oiga, la estupidez que les enseñaron. Es que en la Eucaristía no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Es un ignorante. A pesar de que todo lo que está escrito en la Biblia lo dice claramente, ellos prefieren decir lo que el pastor les enseñó para que dijeran. Y que por qué debemos bautizar niños si Jesucristo se bautizó a los 30, pura ignorancia. Y es lo que Esteban hoy les está refutando a todos ellos, y ellos le crean un juicio falso para poderlo condenar, y evidentemente, seguramente que mañana veremos que lo condenan. Seguramente en la narración veremos que a él lo ajustician y lo apedrean. Sigamos hablando de la segunda parte, que es el Salmo. Salmo 118, 23, 24, 26, 27, 29, 30. Dichoso el que camina en la ley del Señor. Dichoso el que camina en la ley del Señor.
Un católico bien instruido jamás será protestante, jamás. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus decretos, tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros. Ese es Esteban, ese es Esteban. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus mandamientos, instrúyeme en el camino de tus mandatos y meditaré tus maravillas. Ese es Esteban bien instruido. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu ley. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Dichoso el que camina en la ley del Señor. ¿Entendieron esa parte? Un personaje bien instruido jamás se apartaría de Jesucristo, jamás obedecería totalmente a Cristo y le irá bien en la vida. Oiga, le va tan bien que Esteban es apedreado. ¿Pero qué se ganó Esteban? El reino de los cielos. Santo Evangelio Juan 6, 22-29. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el que perdura para la vida eterna. Después de que Jesús hubo saciado a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el mar. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar notó que allí no había habido más que una barca y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos. Entre tanto, unas barcas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, después que el Señor había dado gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo has venido acá? Jesús les contestó: en verdad os digo, me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron: ¿y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En esto se basa el Evangelio, en esto se basa la salvación. La salvación en última no es tan difícil, no es tan imposible. A Jesucristo le preguntaban: Señor, entonces nadie puede salvarse. Y Jesús les dice: pues para Dios nada es imposible. Busquen la salvación. Para Dios nada es imposible. Busquen la salvación y la van a encontrar. Es muy difícil, pero no imposible. ¿Qué debemos hacer? En que creáis en el que Él ha enviado, el Hijo de Dios, que creamos. Y yo ya les he advertido, muchachos, que los hermanos separados son muy buenos para creer, glorificar, alabar, aleluyar a Dios. Dicen creer, porque si mis labios pronuncian el nombre del Señor y mi corazón lo cree, ya soy salvo. ¿Qué? Eso es mentira, muchachos. Eso está escrito, pero no de esa manera. Vaya, pregúntele a un borrachito: ¿usted cree en el Señor Jesús? Y va a ver lo que le responde el borrachito: claro que yo creo en mi Señor Jesús, en mi chuchito. Le preguntamos al bazuquero: parce, ¿bien o qué, parce? ¿Usted cree en Jesús? Claro, mi chuchito es lo máximo, parce. Él es mi Señor. Ah, bueno.
Vaya, pregúntele a la prostituta, ¿usted cree en el Señor Jesús? Sí, Señor, yo creo en mi Señor Jesús. Y entonces, ¿por qué trabaja acá? Porque Él sabe que yo tengo que sostener a mis hijos y yo tengo que trabajar en esto porque lo tengo que sostener. Pero cree en el Señor Jesús, cree en el Señor Jesús. Vaya, pregúntele a un guerrillero, ¿usted cree en el Señor Jesús? Claro que yo creo en mi Señor Jesús. Mi mamá y mi papá nos enseñaron desde niños a ir a misa y a creer en Dios. Y entonces, ¿por qué está en la guerrilla? Ah, no, porque necesitamos plata, mijo. Necesitamos. Pero eso no significa que yo no crea en Dios. Vaya, pregúntele a un político si cree en el Señor Jesús. Y va a ver la respuesta del político: yo creo en mi Señor Jesús. Y entonces, ¿usted por qué roba? ¿Usted por qué consigue un contrato y lo eleva el presupuesto para quedarse con plata? Ah, no, porque el bobo vive del vivo y el vivo vive del bobo. Y entonces yo tengo que hacer lo que los demás hacen. ¿Cree en el Señor Jesús? Yo creo en el Señor Jesús. Va a preguntarle a un protestante testigo de Jehová, ¿y qué le va a contestar? Lo mismo que le respondió el borrachito. Va a preguntarle a un adventista, va a responder lo mismo que le respondió el borrachito y la prostituta. Vaya, pregúntele a un pentecostal, le va a responder lo mismo que el político corrupto. ¿Creen en el Señor Jesús? Todos creen en el Señor Jesús, pero realmente le creen al Señor Jesús. Y por eso estas frases al final. ¿Y qué tenemos que hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios es esta, que creáis en el que Él ha enviado. En que creáis en el que Él ha enviado. Y ha enviado a Jesús a morir en la cruz. Y por eso está escrito, y lo leíamos la semana pasada, que Dios entregó a su unigénito Hijo para salvar al mundo, para que se salven a través de Él. El que crea en Él se salvará, pero el que se resista a creer, condenado está. Y uno dice, pero si ve que todos creen en el Señor, entonces el borrachito se salvó. El secretario mío se salvó porque dice, Padre me ha atado, y solamente eso. Pero vaya, dígale, ¿usted se confiesa con un sacerdote? No, eso no. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a ir a confesarme con un sacerdote si él es un hombre igual que yo? O vaya, reciba la Eucaristía. Oigan a esto, eso es un pan insípido. Ahí no está Cristo. Ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero pregúntenle si creen en Dios. Él cree en Dios. Y resulta que creer en Dios es obedecerle a Dios. Yo ya se los he dicho. En Mateo, en Juan 20, 21, 23, Jesús aparece, les exhala el Espíritu Santo a ellos. Reciban el Espíritu Santo. Como mi Padre me ha enviado, así los envío a ustedes. Vayan. Y a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. ¿Creen en eso? Está escrito. Lo ha dicho el mismo Jesús. No, yo no voy a ir por allá, es que Él es un hombre. Yo me confieso directamente con mi Padre que está en los cielos. No, pero lo que escrito está, y dice que debemos ir a confesarnos con un sacerdote que es un representante de Dios aquí en la tierra. No, yo por ahí no voy. No cree en el Señor Jesús, no le obedece al Señor Jesús, pero aleluya, glorifica, Él cree en lo que a mí me dé la gana creer. Eso no sirve, muchachos. En Juan 6:53, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera bebida, porque mi sangre es verdadera, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Y qué dicen los protestantes? Ahí no está Cristo, ahí no está, aunque Él lo dijo. No, ahí no está. ¿Creen en el Señor Jesús? Sí creen en el Señor Jesús. Y por eso Jesús les responde con una bofetada. ¡Pah! ¡Pah! ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no obedeces lo que yo te mando? ¿Por qué me llamas Señor, Señor? ¿Para qué me glorifican, me aleluya y todas las cosas? Si te mando a confesarte con un sacerdote y decís que no. ¡Pah! ¡Pah! ¿Para qué me dices Señor, Señor?
Y luego en Mateo 7, 21, 23 va a decirles con otra bofetada: ¡pa, pa! No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. De nada te sirve glorificar, aleluyar, glorificar y todo, porque el Señor les dirá: solo el que haga la voluntad de mi Padre, ese entrará al reino de los cielos. Y la voluntad de mi Padre es que si yo mando a confesar, ustedes van y se confiesan. Que si yo los mando a que coman el cuerpo y la sangre de Cristo para tener vida eterna, ustedes la coman. De resto, no sirve para nada. Y muchos me dirán: pero Señor, venga, un momento. Yo recuerdo ir a una cuadra, poner un equipo de sonido gigante y entre todos cantábamos, aleluyamos, glorificamos tu nombre. Y otros me dirán: pastores, Señor, yo levanto a este hombre. Y hacía milagros. Le ordeno que este hombre se sane. Y se sanaba. Ese hombre se sanaba. Y otros me dirán: nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, Señor. Y Jesucristo, en vez de decirles: vengan, ustedes hacían todo eso en mi nombre, vengan para acá, Dios mío bendito, por fin encontré los que van a ser salvos. ¿Y qué les responde? Alejaos de mí, hacedores de la maldad. ¿Ah? ¿Qué? Aleluyaban, glorificaban y de todo. Y Jesucristo, en vez de decirles eso a lo que yo quería, les dice: alejaos de mí, hacedores de la maldad, porque no hacían la voluntad de Dios. Es lo que está escrito en el día de hoy. Y bueno, y hay otro tema que estaba escrito en la parte inicial, que es precisamente: ustedes me buscáis no porque yo era sea el Hijo de Dios, sino porque como multipliqué 5 panes en 5,000 panes y 2 peces en 5,000 peces y les di de comer a todos, entonces ustedes me buscan es para obtener ganancias. El protestante, el pastor, busca a Jesucristo no por su salvación, sino por el diezmo. ¿Cuánto me deja el diezmo? ¿Cuánto me deja para sostener a mi familia? Comprarme un yate, comprarme un carro lujoso, comprarme una mansión, no buscan a Dios por la salvación, sino por lo que Él les da la ganancia. Y Jesucristo les dice eso que está escrito, y se los voy a decir tal y cual para que no digan que es que soy yo el que lo dijo. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre. Repito, trabajad, no por el alimento que perece. Estoy trabajando que por tener un carro lujoso, estoy trabajando que por un yate, una mansión y todo eso. No, ¿eso para qué? Le dice a los pastores: trabajen por el que perdura, por el alimento que perdura para la vida eterna. Vaya, prediquen, enseñen, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado, porque el resto, ¿eso para qué? ¿Ustedes entendieron esto, muchachos tan bonitos? Espero que sí. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.